Martín y su rol como protector de la independencia del Perú, evento que se enmarca dentro de los actos conmemorativos en ocasión del 202 aniversario de la Declaración de la Independencia del Perú. Nos acompañan en este evento académico autoridades nacionales, miembros de la Academia, embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en la República Argentina. En dicho contexto, agradecemos la presencia de los señores embajadores de Guatemala, Bélgica, Armenia y Nigeria, así como del encargado de negocios de Paraguay. Asimismo, quisiera agradecer, en nombre de los organizadores de este evento, la valiosa participación de los distinguidos panelistas que hoy nos acompañan, quienes expresaron desde el inicio su apoyo a esta iniciativa y su buena disposición para compartir sus conocimientos en torno al pensamiento político del libertador José de San Martín. De igual manera, saludamos a todos los que están siguiendo la transmisión de este coloquio a través del Facebook de la Embajada del Perú en Argentina. Para dar inicio, invito al presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García Cafi, a dirigirnos unas palabras. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a todas las personalidades aquí mencionadas, miembros del cuerpo diplomático, del servicio exterior, de la cultura, de institutos nacionales históricos, miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad. Y en primer término quería agradecerle al señor embajador Carlos Chocano Burga, que hace un tiempito atrás nos invitó a que organicemos juntos un evento tan importante de estas características en el marco de la independencia del Perú. Y por supuesto, ambos equipos, el de la embajada y el del instituto, han trabajado eficientemente para que hoy podamos realizar este conversatorio. Del mismo modo, aunque fue expresado acá, hacerlo públicamente y personalmente a cada uno de los disertantes, prestigiosos historiadores que nos van a nombrar con su conocimiento y que, como bien se ha dicho acá, pusieron toda su voluntad y su esfuerzo para poder esta tarde compartir con todos nosotros su conocimiento y que sin duda lo vamos a disfrutar. A lo largo de una década que tengo el honor de presidir este instituto, me puse como propuesta dar especial énfasis en el último tramo de la campaña libertadora del general San Martín, que fue la independencia del Perú. Y abrir este conversatorio me pone por lo menos tres desafíos. Primero, aludir al propósito de nuestro encuentro, el 202 aniversario de la independencia del Perú. Segundo, no sobreponerme con lo que nos va a expresar cada uno de los disertantes. Y tercero, ser conciso en honor a la brevedad. Dicho esto, creo que, como les decía recién, hemos puesto especial énfasis en el periodo del protectorado del Perú porque nos parece de los aspectos más interesantes. Nosotros tenemos en nuestro instituto bajo custodia el testamento del Libertador del 23 de enero de 1844. Y en él comienza diciendo: yo, José de San Martín, generalísimo de la República del Perú y fundador de su libertad, capitán general de Chile y brigadier general de la Confederación Argentina. Es decir, de los tres títulos que él consideraba y que realmente fueron más importantes, pone el protectorado del Perú como su primer título y honor. Y esto nos lleva a un claro mensaje que, si bien la batalla, el aspecto militar más importante que realizó San Martín fue sin duda el cruce de los Andes y la batalla de Maipú, pero que su desafío y su mayor éxito político llega 3 años después como protector del Perú. Para darle la independencia
país para ayudar a los ciudadanos a dejar atrás un pasado dominioso como súbditos y a ser ciudadanos con derechos plenos. Es para nosotros altamente importante este conversatorio. En 1900, ya en el siglo XX, en 1933, José Pacífico Otero, conjuntamente con nuestro artista plástico Benito Quinquera Martín y Enrique de Gandía y otras personalidades, fundan el Instituto Sanmartiniano. Este 5 de abril pasado hemos cumplido 90 años. Y 2 años después, en el 35, el mismo Pacífico Otero crea el Instituto Sanmartiniano del Perú, a nuestra imagen y semejanza. Y creo que estas vidas paralelas que tienen nuestras dos instituciones, llevando adelante el desafío de investigar, divulgar, difundir la vida y obra del Libertador, también reflejan las vidas paralelas de nuestras dos naciones, la del Perú y la de Argentina, ambas destinadas a un camino común, a trabajar de consumo para que nuestros pueblos puedan caminar en forma conjunta, a enfrentar y resolver los desafíos de tener progreso, libertad y poder cumplir con el mensaje que nos diera el Libertador San Martín, que sus ejércitos fueron de liberación y no de ocupación, que la mejor forma de los pueblos de elegir a sus autoridades era a través de la instrucción, y fundó bibliotecas en cada lugar, y que las luchas no fratricidas, es decir, que las luchas entre facciones políticas solamente nos llegaban al desgarro institucional. Así que siguiendo adelante ese legado entre ambas naciones y cumpliendo con nuestro Libertador, el desafío nuestro es no solamente mencionarlos, sino cumplir y llevarlos adelante. Muchas gracias y que disfruten del conversatorio que vamos a tener en pocos minutos. A continuación, palabras del embajador del Perú en la República Argentina, Carlos Chocarro. Muy buenas tardes a todos y todas, las altas autoridades, embajadores, miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores. En primer lugar, mi agradecimiento a ti, Eduardo, por darnos la oportunidad de conocer con mayor profundidad el pensamiento de nuestro Libertador, don José de San Martín, que creo que hoy más que nunca tiene mucha vigencia en nuestros países. También aprovecho la oportunidad para destacar la presencia de nuestros expositores que han venido de muy lejos, algunos de ellos para participar hoy día y contribuir a difundir ese pensamiento tan claro de nuestro Libertador. Y también deseo agradecer al doctor Rosendo Fraga por su aporte en el diseño de este evento y su permanente apoyo. Él nos está acompañando ahora virtualmente. Señoras y señores, la relación entre el Perú y Argentina como naciones libres e independientes está fundada en entrañables lazos históricos desde sus orígenes. La búsqueda común de la independencia y la heroica gesta sanmartiniana determinaron que ambos países nacieran juntos a la vida independiente en un contexto de fraternidad y de solidaridad continental en la lucha por la libertad. En dicho marco, la conmemoración de la independencia del Perú nos invita a reflexionar sobre el proceso político revolucionario que tuvo lugar hace más de 2 siglos en los países de Hispanoamérica, en un contexto marcado por la crisis de la monarquía en España, el avance de la Ilustración y sus valores liberales y humanistas en nuestras sociedades, y por una voluntad férrea de los pueblos americanos de convertirse en los dueños de su propio destino. Los intentos precursores de libertad en el Perú surgieron desde el inicio de la colonia, y en ellos destacan la rebelión de Tupac Amaru II y Juan Santos Atahualpa,
que son parte de un proceso que comprendió diversos movimientos de un sinnúmero de peruanos que lucharon por la independencia de la capital más poderosa del Imperio Español de Sudamérica, la misma que solo fue posible conseguir de manera efectiva con el apoyo de todos los patriotas sudamericanos en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Guiado por el mismo sentimiento de solidaridad y fraternidad latinoamericana y consciente de la amenaza que representaba la presencia española para la independencia de las provincias del Río de la Plata, el general José de San Martín diseñó y ejecutó un plan continental que lo llevó primero a cruzar los Andes y luego a zarpar rumbo al Perú para contribuir con sus tropas a los esfuerzos de los patriotas peruanos que luchaban por su libertad. La declaración de la independencia del 28 de julio de 1821 constituye el acontecimiento fundacional de nuestra nación, ya que con esta no solo se manifiesta la voluntad de libertad y autonomía del pueblo peruano, sino que además representa el acto sobre el que se establecieron los fundamentos de nuestra república. En su condición de protector de la independencia del Perú, San Martín creó las primeras 3 secretarías de gobierno del Perú, dictó el primer estatuto provisorio y convocó al primer Congreso Constituyente peruano con el objetivo de definir el tipo de gobierno que tendría el país. Asimismo, San Martín creó la primera bandera peruana, el himno nacional, y estableció la Orden del Sol del Perú, la cual es hasta ahora la condecoración que otorga el Estado peruano. Como hijo de la Ilustración y respetando sus valores humanistas, a pesar de encontrarse en plena guerra, San Martín brindó gran importancia a la promoción de la cultura y la difusión del conocimiento. Por ello, fundó la Biblioteca Nacional del Perú, donando para ese propósito cientos de sus propios libros. Por todo ello, en el marco de la conmemoración de nuestra fiesta nacional, desde la Embajada del Perú en Argentina, nos pareció apropiado reflexionar sobre el impacto de las acciones políticas de San Martín durante el protectorado, su principal legado en la sociedad peruana y la vigencia de los principios atemporales que guiaron a los grandes próceres que lucharon por la independencia en Perú, tales como la libertad, la justicia, la integración social y la solidaridad entre los pueblos hermanos. En ese sentido, tenemos el placer de contar con la participación de destacados especialistas en este evento, el cual espero nos permita revalorizar los ideales y valores que impulsaron nuestros próceres, los cuales deben seguir siendo el elemento aglutinador de la integración de nuestros países en el futuro. Muchas gracias. A efectos de iniciar el acto académico, cederé la palabra a la doctora Beatriz Dragoni, quien realizará la conducción de este conversatorio. Beatriz Dragoni es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo e investigadora principal del CONICET, académica de número y segunda presidenta de la Academia Nacional de Historia. Realizó estudios postdoctorales en la École d'Institut de Ciencias Sociales de París y ha sido profesora invitada en diversas universidades de Argentina e internacionales. Es especialista en historia política y social del siglo XIX argentino y autora del libro El pensamiento político de San Martín. Adelante. Aprendido. Estaba aprendiendo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Agradezco, por supuesto, esta invitación y procederé entonces a iniciar nuestro programa de trabajo en este coloquio internacional presentando a mi colega Cristóbal Aljovín de Lozada, que escucharemos en primer lugar, quien actualmente es profesor y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. El doctor Aljovín de Lozada es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Historia por la Universidad de Chicago e investigador renacido. Su tesis doctoral fue publicada bajo el título Caudillos y Constituciones, Perú, 1821-1845,
Ha publicado numerosos artículos y editado un conjunto de libros en torno a la cultura política del siglo XIX peruano, incluyendo temas tales como el caudillismo y la cultura política. Ha sido profesor visitante de universidades de Ecuador, Chile y Filipinas. Cristóbal Alfobín de Lozada disertará en esta oportunidad sobre el proyecto político de San Martín en el Perú. Cristóbal, escuchamos, te pasaré, tenés 20 minutos, 5 minutos antes de que se publique, Pat te avisó para poder cumplir con nuestro programa. Bueno, buenas noches. Quisiera primero saludar a la mesa presente, a Beatriz, a Pablo y a Claudio, por estar aquí presentes y compartir esta ponencia del conversatorio. Agradecer al señor embajador Carlos Paramura y a Jorge Medina por la gentileza de las acciones que han hecho para que esté aquí presente. Agradecer a los miembros del Instituto de San Martiniano por la invitación, a los señores embajadores, autoridades y público general. Bueno, lo que voy a discutir es el proyecto político de San Martín en el Perú. Yo creo que lo podemos escribir con 3 palabras y después voy a explicar por qué. Es un proyecto político que apuesta por el orden, pero es un orden liberal y fundacional, ¿no? Para mí es orden, liberal y fundacional. Son estas 3 palabras que de algún modo pueden resumir el proyecto de San Martín. Primero, como todos ustedes saben, San Martín apostó por la monarquía constitucional en el Perú y antes. No hay que caer en el anacronismo. Europa está regida por monarquías. En Francia, después de la Revolución Francesa, recién en 1870 se apuesta por la República y mueren las opciones monárquicas, tanto liberales o absolutistas. Entonces, esta es una apuesta que apostaban por la monarquía constitucional. También aquí en Río de la Plata hubo un conjunto de líderes que estuvieron de acuerdo con esta opción. Y muy rápidamente en América del Sur, excepto en Brasil y en México en un momento dado, y esporádicamente una pequeña apuesta en Ecuador, lo que ocurrió fue que la República se impuso, ¿no? Entonces nos puede parecer extraño pensando que es como algo, no hay que cometer una cuestión anacrónica. Tampoco ese es un pensamiento de defensa monárquica, como por ejemplo puede tener Edmund Burke, ¿no? Ese gran pensador conservador inglés que pensaba que la monarquía era el ideal y que si iba a ser, las sociedades se tenían que ir transformando lentamente. No funciona el modelo de Burke, por ejemplo, del pensamiento de San Martín, porque San Martín y su propuesta parte de una ruptura drástica que es la independencia. El mismo San Martín, cuando uno va leyendo sus escritos, sus panfletos, etc., es bien claro, él está luchando contra la tiranía, está luchando contra leyes que humillan a la gente, etc. Digamos, San Martín tiene una posición en ese sentido liberal y muy diferente a posiciones como Mes o Bonarco. La apuesta de San Martín es una apuesta en la cual está más, yo creo, ligada a esta idea del orden, ¿no? Uno lo puede ver después, por ejemplo, en el libro de Beatriz Dragoni, cuando, por ejemplo, San Martín favorece el gobierno de Rosas o el gobierno de Chile, digamos, hay, yo creo que una pasión por el orden. O sea, si uno quiere ubicar a San Martín, yo creo que utilizaría ese tema que Jorge Basara, el gran historiador peruano de la República, decía que los grandes debates en el 19
¿Por qué? Y es también, San Martín también apuesta por un orden de una monarquía constitucional y católica, ¿no? O sea, eso queda bien claro, por ejemplo, en su estatuto y en la ley de imprenta hay una idea de que tiene que ser un orden católico, ¿no? En la ley de imprenta, San Martín dice que cualquiera que ofenda la religión. Para mí, la persona que mejor defendió la posición de San Martín fue Bernardo de Monteagudo. Ahí podemos discutir con Beatriz que tanto refleja Bernardo de Monteagudo como San Martín, pero creo que Monteagudo sobre los principios que siguió en el Perú. Porque Bernardo Monteagudo eso no es un pensamiento conservador que tiene menciona la historia trágica de la independencia de Río de la Plata, de Venezuela, de Colombia, ¿no? de la anarquía, digamos. Si hay algo que esos señores tienen errores a la anarquía, en el libro de Beatriz, por ejemplo, cuando habla sobre San Martín, de lo difícil que es hacer la guerra, por dos aspectos, ¿no? Uno es el enemigo externo, digamos, los realistas, pero otro enemigo son los enemigos internos el movimiento de independencia y el gobierno de Río de la Plata, etc. Entonces, eso es bien claro en lo que dice San Martín y lo que dice Monteagudo. Pero a mí me interesa Monteagudo por otro motivo también. Es que Monteagudo tiene un análisis de por qué el Perú requiere una monarquía, porque hace un análisis sociológico del país. Y eso es interesante. Yo creo que es como peligrosos. Igual hacen un sistema de purificación en la Iglesia Católica, porque están fundando un orden. Eso es lo interesante. No es como las monarquías europeas que están defendiendo un orden, sino que están fundando un orden. ¿No? Las monarquías europeas están en el plan de mantener un orden o adecuarse a la nueva situación. Ese es otro contexto. Dice que el pueblo peruano, por este despotismo, esa tiranía, es una palabra que menciona mucho San Martín, ¿no? Por eso lo enfatizo, porque cuando uno habla de monarquía, uno asocia monárquico con una persona muy conservadora, etc. Hay que verlo en su contexto revolucionario. Siempre a San Martín no le gustaba la palabra revolucionario, pero era un revolucionario. ¿En qué sentido San Martín es un revolucionario? En el sentido moderno de la palabra, que es que a través de la razón puede cambiar la sociedad, ¿no? A través de la voluntad y la razón. Entonces, regresando a esta lectura que hace Monteagudo sobre la sociedad peruana, dice que hay un problema moral, ¿no? Hay un problema en el cual no hay ciudadanos, ¿no? O sea, algo que ahora en el Perú es muy típico, no sé cómo será la crisis política, usted si hay o no hay, prefiero hablar del Perú para que no crea conflicto con el embajador. En el Perú, digamos, se dice que somos una sociedad sin ciudadanos, ¿no? Sin sentirnos con nuestros derechos y obligaciones. Y eso es una idea que es compartida por Sánchez Carrió. La idea de Sánchez Carrió y Monteagudo de Sánchez Carrió dice, no es verdad, no tenemos ciudadanos, la colonia es el terrible. Pero aquí también se está intentando todo el concepto de colonia de la época colonial, ¿no? Porque nuestra concepción histórica, y eso parece muy conservador lo que voy a decir, está basada en la independencia, está basada en esa época gris, es como la Edad Media, ¿no? O el antiguo régimen.
apuesta por la educación, ¿no? Que está vinculado con lo que van a hablar sobre la biblioteca, pero también está vinculado a todo ese proyecto lancastellano que San Martín tuvo y que después también lo recoge Bolívar, ¿no? Pero de vuelta, es una cosa de arriba hacia abajo. Lo que es bien interesante es que Monteagudo dice que es un país muy fragmentado. Cuando uno lee Monteagudo y dice unas cortas palabras, etc., y parece un texto de izquierda peruana diciendo que el país es fragmentado, que hay indios, que hay blancos, hay mucha diferencia social, que la gente se odia, que el cemento de la sociedad no funciona y que lo único que puede lograr que esto funcione es a través de cierto gobierno fuerte. Estoy un poquito exagerando de repente, pero es bien interesante porque entonces la lectura de San Martín y Monteagudo es una lectura que no solamente va de su pasado, digamos, reciente, de la guerra de independencia, sino una lectura sobre la sociedad en el Perú. Pero aquí también es interesante porque eso después se nota, por ejemplo, en la sociedad patriótica, es que los que defendieron la monarquía constitucional en el Perú, por ejemplo, Moreno, un cura Moreno muy importante, muy conservador católico, son los únicos que mencionan a los indios dentro de su proyecto político. No es que los otros los excluyan, pero sí lo mencionan en el sentido de la fragmentación social. Entonces, hay una idea muy clara en San Martín de que tiene que haber un orden, y este orden tiene en el Perú la solución a la monarquía constitucional. Y como dije, eso se debe vincular también a la idea de una noción liberal. Por ejemplo, cuando San Martín asume el poder bajo la orientación que las circunstancias lo demandan, él asume el poder del Ejecutivo y del Legislativo, más no el poder judicial. O sea que, por lo menos las libertades civiles, no políticas, pero civiles, son fundamentales en esta nueva monarquía. No solamente eso dice, sino que en otra documentación, en el libro fantástico que es una colección documental para la independencia del Perú, que uno lee todas esas cosas a toda velocidad y tiene una idea bastante clara de hay esa idea de que estas leyes, porque al final nosotros nos gobernamos en el Perú hasta 1850 bajo la ley española. Hubo un pequeño interregno en la época de Santa Cruz, en el cual se hizo códigos civiles, penales, pero después se fueron abolidos y después con Castilla se implementó códigos peruanos. Es que se tenía que sacar de esos códigos todos los aspectos humillantes. Él utiliza la palabra humillantes. Hay en San Martín también una suerte de entonces hay una idea de orden, porque es un orden, repito, protector. Mucha gente dice protector del Perú, pero de vez en cuando dice protector de la libertad, ¿no? La pregunta es qué tipo de libertad estamos hablando. Obviamente creo que es una libertad liberal del siglo XIX. Es una idea en la cual se combina esta libertad, tiene que ser paulatinamente expandida a través de la educación. Obviamente es una construcción decimonónica en la cual no está pensando en una educación pluricultural, lo más mínimo, que es occidentalizar el país, ¿no? Y también tiene una concepción jerárquica de la sociedad.
cual San Martín también, y eso también lo hace Bolívar, digamos, está buscando construir también una élite, ¿no? La diferencia entre San Martín y Bolívar es que San Martín sí coquetea con la alta sociedad peruana, parte del cariño que los peruanos le tenemos a San Martín es que tuvo una buena relación con las clases altas, con la nobleza, etc. ¿No? O sea, es bien interesante porque San Martín, en el Perú había muchos nobles. Ahorita no recuerdo el número, pero si no me equivoco era no superaba, pero era una gran cantidad. Muchos de estos nobles vienen de un famoso terremoto y de un maremoto de mediados del siglo XVIII, en la época del conde de Superunda, en la cual la gente rica construye las murallas y le comienzan a otorgar títulos. Muchos son títulos del XVIII. Y San Martín lo que dice es que estos nobles pueden mantener sus escudos, eso sí, quitando cualquier cosa de humillación, de referencia al antiguo régimen. La nobleza peruana, además de la nobleza europea, no tenía ningún derecho político, ¿no? Eran bonitos nombres, bonitos títulos, nada más. Y bueno, podían pasearse como el vendedor real, ¿no? Pero no es la nobleza europea, que sí tenían una serie de ejercían cargos, funciones políticas en su pueblo, etc. ¿no? A diferencia de los curanos, que sí tenían una función política. Bueno, pero regresando a mi tema y no yéndome por las ramas, San Martín planea incorporar esta élite, pero a la vez crea esta orden del sol que va generando la posibilidad de incorporar a nuevos sectores sociales, ¿no? Además, dice que los miembros de la orden del sol pueden poner en sus casas un escudo que es el sol, ¿no? Un poco como la nobleza, ¿no? Entonces, está como construyendo un élite, pero hay un famoso sociólogo que dice que la historia es un cementerio de élite, ¿no? La pregunta es qué tipo de élite estaba construyendo San Martín. Y hay un gran historiador inglés, Lawrence Stone, que se pregunta sobre la élite inglesa y dice que si esa élite era abierta o cerrada. Yo creo que una de las preguntas claves cuando uno piensa sobre las élites, si son abiertas o cerradas. Y lo que vemos en el caso de San Martín es que lo que está planteando es una élite abierta, una élite de meritocracia, sin perder la élite antigua, limeña. Está planteando una construcción de una sociedad que él pensó que podía desarrollarse a través de una monarquía constitucional. Como todos ustedes saben, fracasó el modelo de San Martín por múltiples motivos, Bolívar, etc. Yo siempre tengo la sospecha que también uno de los fracasos de esos modelos de monarquía constitucional es que no había una familia real en territorio nacional, porque una familia real implica lazos personales, porque las monarquías han sido construidas a través de lazos de dependencia. Si esos lazos de dependencia no existen, sí se puede crear una monarquía constitucional a través de un buen ejército, ¿no? Digamos, imponiendo el mando del ejército y ver si eso después es sustentado con la tradición. Pero no es algo fácil de hacer. Ya quisiera terminar porque creo que están diciendo que el tiempo se acorta, y terminar con la idea de que San Martín está constantemente con la idea de fundar un nuevo orden. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Hay un famoso presidente peruano, Manuel Papo, que defiende a su padre, un señor padre que había, un hombre bastante racista, bastante muy a favor de ideas autoritarias, y dice que en el Perú nunca existe un partido conservador al inicio del XIX, porque todos partieron de una ruptura, que es la ruptura de
con la exposición del doctor Rosendo Fraga, que gracias a los avances de la tecnología podemos contar con su participación por videoconferencia. El doctor Rosendo Fraga es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina, analista político, periodista, historiador, especialista en temas militares. Colabora en diversos medios periodísticos, fue profesor de Derecho en la Universidad Católica Argentina y en el doctorado de Sociología del Trabajo de la Universidad de la Empresa. También de Historia Argentina en el Colegio Militar de la Nación. Es director de la Fundación Centro de Estudios Nueva Mayoría, especializado en análisis latinoamericano, consultor del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y miembro del número de la Academia Argentina de Historia. El doctor Fraga nos brindará una exposición sobre el proyecto político del Rey Inca como base para la apropiación indígena del proyecto independentista. Muchas gracias, doctor Fraga. Lo escuchamos con muchísimo interés. No lo escuchamos. No escuchamos. Está muteado. Ella palabra del Señor. No, sigue. Ahora está. Ahí está perfecto. Bueno, muchas gracias al embajador de Perú por esta invitación y al presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, y gracias a ti por la presentación. Y estoy terminando de leer tu libro sobre la dirigencia política argentina. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi comentario apunta a centrarme en un tema específico, que es el proyecto de la monarquía inca en el ideario político de San Martín. Como se dijo claramente, ¿no es cierto?, la ideología de San Martín era la monarquía constitucional. Lo que Belgrano en el Congreso de Tucumán llamaba la monarquía temperada. Acá hay un punto, yo creo que hay, primero, un tema que hay que revisar, es cuál es, ¿no es cierto?, o ha sido el proyecto geopolítico de San Martín y Belgrano. El proyecto geopolítico de San Martín y Belgrano no era la reconstitución de Belgrano de Río de la Plata, era crear una unidad política de Lima a Buenos Aires. Esto lo podemos discutir, pero es un tema, ellos lo pensaban así, los dos. Es decir, la llegada a Lima no era una operación militar, era de todo la construcción de un proyecto político, que las circunstancias no permitieron concretar ni realizar. Este es el sentido que tenía el proyecto de la monarquía inca. Es decir, porque era la figura política emblemática que daba una unidad política a ese proyecto. No era pensado en función de, era el proyecto inca, que hoy puede parecer algo muy sustancial o algo menor, una cierta política, pero si uno ve la letra del himno nacional, se levanta el inca de las tumbas, la letra original, que no es cantada, no lo ve solamente un pintito a arrojarse por cena tenaz, el cual llora bañados en sangre, porque sí, Cochabamba y La Paz. Es decir, claramente había, ¿no es cierto?, un proyecto sudamericano. Y el tema inca, ¿de dónde viene el sol de la bandera argentina? El sol del escudo. En ambos casos, el sol representa la verdad inca en ese punto. En aquel momento, y bueno, no es una cosa tan extraña, San Martín, la logia que funda Buenos Aires cuando llega en 1812, Lautaro, el cacique Araucano Chileno del siglo XVI, que muere en guerra con los españoles. Bueno, esta idea tiene muchos antecedentes, combinado también con la paz social. La Asamblea del año 13
ese mismo año que se escribe la ley del himno argentino, la Asamblea del año 13 elimina el trabajo compulsivo de los indios, mita, ¿no es cierto?, encomienda y se la pone. Es decir, hay una visión. Ahora, concretamente, el proyecto que se aprueba en el Congreso de Tucumán, porque lo pone Belgrano el 6 de julio, la Constitución se sanciona, la independencia el 9 de julio y el 27 de julio Belgrano vuelve a poner y desarrollar ese tema en forma más extensa, con un San Martín que participa activamente de ese proyecto. Su carta con sus diputados al Congreso de Tucumán, los diputados del Cuyo, sobre los puentes, dice: el proyecto geométrico, la ventaja geométrica se multiplica, dice este proyecto. Y además, San Martín, como hombre práctico y al mismo tiempo intervención, es decir, porque aparece un tema de la regencia. El monarca no estaba elegido, pero querían ya avanzar en el proyecto. Entonces tenía que haber una regencia. San Martín sí, regencia sí, dice, pero no entremos a regencia colectiva. Seamos prácticos, dice, el director supremo, que acaba de ser nombrado, perdón, debe ser el regente. El regente tiene que ser uno, para no entrar en los procesos de discusión política que termina esterilizando la acción. Es decir, no era un proyecto práctico, concreto, ¿no es cierto? Que combinaba, ¿no es cierto?, la monarquía atemperada de matriz británica con la tradición inca. En este punto, es decir, hasta en esto no he dicho nada nuevo. Quizás algo más específico es quién tenía en mente. Gente práctica como San Martín, Belgrano, Güemes, Pueyrredón, gente práctica, militares o políticos militares, ¿quién tenía en mente? Porque este es el tema. Se ha investigado poco sobre a quién tenía en vista para esta función. Bueno, algunos historiadores de una visión más bien populista han dicho era Juan Bautista Tupac Amaru, el medio hermano menor de Tupac Amaru, que estuvo 40 años preso, ¿no es cierto?, en el Penal de Ceuta, que después vino a vivir a Buenos Aires, porque lo trajo Juan Bautista Soparro, otro preso del Penal de Ceuta, pero muy claro, en 1816 Juan Bautista era un hombre anciano, enfermo, ¿no es cierto?, y además en poder de los españoles. Nunca podían pensar esta diligencia práctica, ¿no es cierto?, en que podía ser él, en Israel, y en manos de los españoles. Otros han mencionado al canónigo Manco Cápac, presidente de Chile, bueno, había estado ¿no es cierto?, en España, porque había ido a España, ¿no es cierto?, a reclamar un título de nobleza inca, que se lo convalidaron en España, ¿no es cierto? Bueno, había vuelto, está en la rebelión altoperuana en 1809, después se encontró el Ejército del Norte, bueno, y siempre era un activista revolucionario. Las quejas de los jefes militares del Ejército del Norte es que provocaba rebeliones de las poblaciones indígenas. Bueno, San Martín y Belgrano, San Martín, hombre de orden, como se dijo, no iban a buscar un personaje de esas características para coronarlo rey, ¿no es cierto?, rey de la Plata. Que ya después iba a ser rey de la Plata, pero que en la segunda exposición de Belgrano llega de las Provincias Unidas de América del Sur. En cambio, empieza el Congreso, es el Río de la Plata y después América del Sur. Porque había una evidencia que el Río de la Plata era el único centro en ese momento que estaba fuera del control de España. Bueno, mi hipótesis
una hipótesis porque era Nicasio Inca Yupanqui. Nicasio Inca Yupanqui, entre los incas, Perón, se va con su padre a España de chico, y se va con su padre a España porque el padre va también a revalidar un título de una empresa incaico en ese momento. No consigue eso, pero consigue una pensión, que Nicasio estudia en el Colegio Noble de España, primero es marino, después coronel de caballería, pero el punto central histórico. Es uno de los 8 diputados peruanos en las cortes que se reúnen en el momento que Napoleón domina España. De los 300 representantes o legisladores, 30 son hispanoamericanos, 8 peruanos, 3 rioplatenses, ¿no es cierto? 8 peruanos, que actuaban como, o diríamos hoy, un bloque, como un bloque. Y bueno, Nicasio, cuando uno revisa las actas, juega un papel muy importante, como suerte de vocero del grupo hispanoamericano. Ya en 1810, diciembre de 1810, Nicasio, ¿no es cierto?, agarra el reclamo por la igualdad de la población indígena. En 1811 logra que las Cortes aprueben la igualdad, ¿no es cierto?, y anulen el trabajo compulsivo, ¿no es cierto?, ese punto de vista. Y es la figura que a mi juicio necesita un mayor estudio, que lidera a ese grupo hispanoamericano. De Buenos Aires, el Río de la Plata, eran 3, que tuvo más tiempo fue Pueyrredón, ¿no es cierto?, quien en la corte trabajó, diríamos, ¿cierto?, intensamente con Nicasio Inca Yupanqui, que era el director supremo acá. Fuentes históricas comprobadas, bueno, la correspondencia del representante diplomático británico en Río de Janeiro, cartas al primer ministro, le dicen: están pensando en un militar español de origen inca. Están pensando en un militar español de origen inca en ese momento. Bueno, mi opinión es que este era el personaje. Los otros me parece que no lo eran. Y sobre todo ver la fase práctica, en un plan que era operativo, que, como sabemos, ese plan se abandona cuando el Congreso de Tucumán se replega a Buenos Aires, y eso genera una situación política distinta, ¿no es cierto? San Martín y Belgrano pierden su influencia sobre el Congreso. Bueno, yo para un conversatorio quiero hablar poco, pero esta idea de San Martín, ¿no es cierto?, yo creo que es muy importante. Es muy importante, casi ya en su visión ideológica. Porque sí, un conservador en cuanto a lo del político, antiabsolutista, liberal, pero que frente al tema indígena, digamos, tiene una posición claramente integradora desde el punto de vista. Es decir, nombrar a un miembro de la Casa de los Incas rey no era una táctica política, era una convicción a la que había llegado. Por un lado, se había visto no viable la coronación de un príncipe europeo, pero por otro lado, era el factor de integración nacional. En realidad, ¿no es cierto?, el Inca, ¿no es cierto?, llega a los 9 países hispanoamericanos, sudamericanos, ¿cierto? Y entonces era una idea geopolítica con base social, con base cultural, con base histórica importante, ¿no es cierto? Y en ese país naciente que era en ese momento Argentina, era visto como una base de legitimación histórica del movimiento emancipador. Y sí, tácticamente, como aplicar el tema del linaje
tan importante en Europa post-napoleónica a una solución política local. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue interesante toda esta intervención sobre el tema del monarquismo, las preferencias monárquicas de libertad. Continuamos entonces con nuestro coloquio. Tengo el honor de presentar a Claudio Morales Borghelli, que es doctor en Historia de la Universidad de El Salvador y magíster en Historia de la Guerra de la Universidad de la Defensa Nacional. El doctor Morales Borghelli es un destacado académico y miembro del número del Instituto Nacional Sanmartiniano, del Instituto Nacional del Ucraniano, del Instituto Argentino de Historia Militar y del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, entre otras instituciones. Es investigador acreditado ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y autor de numerosos artículos y libros. En esta ocasión, el doctor Morales Borghelli expondrá sobre la importancia de la cultura y la educación en el protectorado del Perú. Doctor, lo escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde que asume San Martín el protectorado en el Perú, 6 días después de haberse declarado la independencia, es decir, el 3 de agosto, ese protectorado duró 13 meses, 1 año y 1 mes. Sin embargo, dejó una huella muy importante para todos los americanos. Desde el punto de vista cultural, que es lo que me está interesando y sobre lo que trataré de volar un poquito más abajo para acercarme a ese tema. San Martín comprueba la falta de maestros para las escuelas y es así que lo trae a Thompson con su escuela lancasteriana de monitores que había tenido éxito en ese momento en el gobierno de Martín Rodríguez, con Bolívar también, recién lo habían mencionado, y era una forma de reemplazar a los maestros, aparte que era la primera escuela normal de preceptores en el Perú, para poder tener un mayor magisterio, más gente que pudiese enseñar. A partir de esto se dedica también a otras actividades culturales, como la creación del Museo Nacional del Perú, y el argumento que utilizaba San Martín para esto, para esa creación, era por el saqueo de las piezas arqueológicas de los incas. Fue sumamente importante esta creación del museo por parte de San Martín y de la sociedad patriótica. La sociedad patriótica que se ha criticado porque era como una vanguardia del monarquismo que se venía, sobre todo los republicanos la han criticado mucho. Sin embargo, San Martín era un hombre absolutamente realista en el sentido de buscador de la realidad, no realista por seguir la corona española. Y es así que decide crear una academia, que es esta sociedad patriótica. La llamo academia porque así eran las academias que fundaba Napoleón, de 40 miembros, y crea esta sociedad patriótica de 40 miembros entre los hombres más sabios del Perú, tanto en ciencias como en artes. Y todos los miembros, esos 40, podían también tener la cantidad que quisiesen de miembros honorarios, es decir, cualquiera que tenía alguna virtud en algún tema determinado era convocado. En esta primera oportunidad, cuando lo crea San Martín, la pone a órdenes de Monteagudo como director y el resto eran funcionarios del protectorado, para después ser electos en esa misma academia, pero eso no se logró. San Martín pensó que esta institución iba a continuar por siglos, pero
desgraciadamente no fue así, pero era un asesoramiento en su idea de San Martín, un asesoramiento para el protectorado, un asesoramiento para el protector, y después, sea república o sea monarquía, no importaba tanto, recién lo decía Rosendo, de todos modos el regente había comentado que iba a seguir siendo corredor en un caso anterior. San Martín usaba la realidad y se manejaba por hechos reales, afuera de las ideologías de aquel entonces que existían y con gran pasión. Y lo que quiero tocar ahora, y que es un tema que me apasiona, es la biblioteca de San Martín, al cual él la llamaba la librería personal de él, con la cual se embarcó, cruzó el Atlántico con su librería, desembarcó en marzo de 1812 en Buenos Aires, cruzó la Pampa hasta llegar a Mendoza. Esa librería constaba de aproximadamente 720 libros. Hay una obra muy importante que se llama Los Caminos de la Lectura, de el doctor Pedro García, muchas gracias, Beatriz, el doctor Pedro García, donde por primera vez se clasifican esos libros de la Biblioteca de San Martín, un índice temático tiene. Entonces tiene viajes, por ejemplo, y son todos los libros acerca de viajes, de filosofía, todos los libros relacionados con la filosofía, con la política, de matemáticas, de defensa, por ejemplo, lo que es principios de la caballería, principios de la artillería, principios de la infantería, maniobras navales. San Martín había sido marino, no marino de carrera, sino que embarcado en el Santa Dorotea por el Mediterráneo durante un año, y termina sus días coloreando marinas en Boulogne-sur-Mer. Es decir, un amante del mar, y así consta en sus obras. Bueno, una vez liberado Chile, se embarca con sus libros en Valparaíso, y esos libros llegarán al Perú. Y cuando se libera Lima, esos libros llegan a Lima. Y al finalizar su mandato como protector, casi al finalizarlo, crea la Biblioteca Nacional de Lima, la Biblioteca Nacional del Perú, regalando sus libros particulares. Las obras que hay me han llamado mucho la atención, y de hecho me he encontrado con muy gratas sorpresas, gracias al trabajo que puse recién. Por ejemplo, en viajes, ha tomado en una primera biblioteca, que es la que dona al Perú, como una segunda biblioteca, que es la que Mariano Balcarce, su yerno, va a entregar en Buenos Aires, toma dos obras de viajes que tienen muchísima relación con Malvinas. Me ha tocado investigar un poco el tema Malvinas, y me encuentro ahí con que el viaje alrededor del mundo es el que lo escribe es el primer colonizador que crea Puerto Luis en la isla Soledad de Malvinas. Y luego Bougainville, Luis Antoine de Bougainville. Y luego cobra 720.000 libras tornesas, no por las Malvinas, por haber entregado las Malvinas a quien correspondía, que era el gobierno español, sino cobró los gastos que él había tenido para la fundación de Puerto Luis y sus dos viajes a Francia. Con esas 720.000 libras tornesas, que evidentemente eran francos hechos en Tours, conoce Bora Bora, Tahití, gracias a eso que se pagó
a Luis Antoine de Bougainville, y todo eso lo detalla como su reconocimiento de Buenos Aires, donde tuvo 12 desertores. Él dice, ¿cómo no iban a desertar con ese cielo hermoso que tiene Buenos Aires? Claro, era en enero de 1776. Esa es una de las obras que me llamó la atención y que la tuvo en su primera librería y en su segunda librería. Y otra que me llamó la atención también es la de el Comodoro Byron. El Comodoro Byron, mandado por el almirantazgo, hace un viaje hacia los mares del sur, donde reconoce en el noroeste de la Gran Malvina lo que en la toponimia española se llamaba ya Puerto de la Cruzada, y lo nombra como Puerto Egmont, en honor al almirante Egmont en Inglaterra, en el almirantazgo. A partir de este aviso de la necesidad que tenía Inglaterra de un paso hacia el Pacífico, lo que le está diciendo Byron es que era la llave del Pacífico. Similar a lo que le voy a decir después en otro libro que tenía San Martín también, que era el Comodoro, que ahora Anson, el Comodoro Anson, que en una ofensiva inglesa sobre el canal de Panamá, al mando de un almirante que iba a tomar el canal de Panamá por el Caribe, y al mando de Anson, que cruza por el Cabo de Hornos con 6 barcos, pierde 2 en el Cabo de Hornos. Cuando llega a Panamá se da cuenta que había sido derrotado, la fuerza inglesa que venía por el Atlántico había sido derrotado por Blas de Lezo, el medio hombre famoso, pero nos seguíamos por otro lado. Lo que hace Anson en esa oportunidad, decide hacer un viaje alrededor del mundo. Cuando lo finaliza, se presenta al almirantazgo con un libro que le había escrito su capellán, el capellán de su barco, donde dice que las Islas Malvinas, las islas que él vio, eran la llave del Pacífico y que en sus costas podían amarrar todos los barcos de todas las armadas del mundo. Es decir, 2 obras que me llamaron poderosamente la atención, porque estaban en la primera biblioteca de San Martín, que la entrega en el 22 a Perú. Todavía no habíamos tenido la versión inglesa, pero sí está también no solo la primera biblioteca, sino la segunda biblioteca. Y otro libro que no quería dejar de comentar, por la peruanidad que tiene, es, teniendo en cuenta Ricardo Palma en Tradiciones Peruanas, lo encontré cuando él hace una comparación entre la amante de Bolívar, Manuela Sáenz, y la compañera de San Martín, Rosa Camposano, Rosita Camposano. Ahí Ricardo Palma dice que Manuela Sáenz era lectora de grandes tragedias y de historia de guerras, y que montaba como un hombre, y que era bonita, pero tenía esas características. Entonces la define como mujer-hombre. Cuando habla de Rosita Campuzano, dice que era una belleza, que no montaba como un hombre, que usaba aros, y que sus lecturas eran las lecturas prohibidas por el Santo Oficio y obscenas. Y el libro que dice Ricardo Palma es Abelardo y Eloísa, las cartas de Abelardo y Eloísa. Esa obra, que transcurre en el siglo XII, es una tragedia tremenda, lugar común para todo el romanticismo, para Chateaubriand, Lamartine, y que hasta hace poco tiempo en España lo escribió sobre esto Joaquín Sabina,
recuérdenlo, sobre esta obra. Y este libro estaba en la librería de San Martín. Es decir, que probablemente, indemostrable por supuesto, ese libro que tenía San Martín, que no acostumbraba a leer ese tipo de libros, haya sido leído o haya sido el que se refería Ricardo Palma, que había conocido a las dos mujeres, ya de mayores, pero le llamaba la atención la belleza de las dos. Entre las obras que están en la librería de San Martín, nos encontramos con los dos tipos, como llaman en España la gente que tiene como referencia en filosofía era Rousseau y lo militar Napoleón. Todas las maniobras hechas por San Martín ha sido una típica táctica y estrategia napoleónica, aferramiento y envolvimiento. Y esto está desarrollado, por ejemplo, entre otros libros que existen en su librería, por Montecuculi, que era Historia del arte de la guerra. Estamos en tiempo. Bueno, agradezco, muchísimas gracias y feliz día de la independencia peruana para el día de mañana. Bien, la librería tiene un atractivo maravilloso y también hay que celebrar que parte de ese fondo bibliográfico ha llegado nuevamente al Perú. Está en la Biblioteca Nacional y podemos justamente consultarlas, ojearlas y en lo posible ver el modo que San Martín ellos escriben. Así que bueno, súper interesante. Bueno, escuchamos ahora a Pablo Ortenberg. Es un placer presentarlo. Pablo es doctor en Historia por la École des Hautes-Études de Ciencias Sociales de París y licenciado en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Pablo Ortenberg es investigador independiente del CONICET y director del Centro de Estudios de Historia Política del Instituto de Investigaciones Políticas de la Universidad Nacional de San Martín y profesor a cargo de Historia Latinoamericana en dicha universidad. ¡Qué desafío! Entre sus numerosas publicaciones se destaca un libro magnífico, Rituales del Poder en Lima, de la Monarquía a la República. Y en esta ocasión su presentación versará sobre la simbología utilizada por San Martín en la búsqueda de consolidar una identidad del Perú independiente. Pablo, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la atención y muchas gracias por la presentación y a la Embajada Peruana por organizar el evento. Tenemos unos 5 minutos que quería mostrar unas imágenes. Bueno, les traigo, del libro para, sustentar algunas ideas desde el enfoque de la historia cultural que en buena medida fueron argumentos de Cristóbal, los colegas aquí presentes. Partamos de la idea de que todo gobierno, toda acción militar y en general cualquier forma de ejercicio del poder requiere el uso de símbolos y ceremonias legitimadoras, ¿sí?, para ganar adhesión y sostenerse en el tiempo. En ese sentido, San Martín siempre estuvo muy atento a la importancia de lo simbólico para construir legitimidad, tanto para ganar la guerra como para gobernar, construir fraternidad, ¿no? Es decir, crear un Estado y que ese Estado sea reconocido por otros Estados también. Recordemos que Cochrane, con la escuadra, previamente había
beneficios por sumarse a la causa independentista. A las personas esclavizadas de las haciendas de la costa les prometió la libertad, la libertad, a los peninsulares ricos respetar sus privilegios, a los religiosos respetar la religión. Necesitaba generar esa necesidad de independencia en múltiples sectores, y en ese sentido las personas fueron muy importantes. En ese sentido la guerra no solamente es una guerra en el campo de batalla, sino también es una batalla de palabras. San Martín quería ser visto en Perú no como invasor, sino como libertador. Y la guerra de palabras es fundamental para eso. Lo quería decir, hoy diríamos la propaganda, en esa época la palabra que se usaba era publicidad, ¿no? De hecho, cuando embarca en Valparaíso lleva también, no solo su biblioteca, también una imprenta para publicar nuevas proclamas. Bien. Entonces, esa batalla de palabras también coincidía con una batalla de rituales y símbolos. Y esa es la línea que investigo yo, ¿no? Desde el comienzo, San Martín se puso en campaña para reemplazar los símbolos de la monarquía española y reutilizar las ceremonias que tenían consenso en el espacio público. Veamos unos ejemplos rápidamente. Cuando estaban negociando la entrada de la ciudad de Lima, entre otras cosas, según una crónica anónima, ordenó San Martín que se quitase todo gusto del rey y sus armas de los lugares para que no hubiese esa memoria, y poniéndose en ese lugar el mote Lima Independiente. También San Martín envió a capturar el pendón o estandarte real, el pendón estandarte real, que era, como ven en la imagen, un estandarte que de un lado tenía las armas de la monarquía y del otro lado las armas de la ciudad de Lima. Era un estandarte que se paseaba cuando se renovaban alcaldes, el día de la fundación de Lima, y también cuando se proclamaba un rey en España, el cabildo sacaba a pasear en cabalgata solemne el estandarte real. San Martín veía el estandarte como símbolo de la monarquía española y mandó a capturarlo, y después se preocupó para verificar si era auténtico o no. Y al mismo tiempo envió a confeccionar el estandarte que llamaba el de la libertad, con los colores de la primera bandera peruana que había diseñado al desembarcar en Paracas, ¿no? Ahí ven la imagen. Hay un reemplazo de simbólica muy importante. Ahora, la confección de ese estandarte de la libertad tenía un sentido que tenía que ver con la decisión de San Martín de proclamar la independencia el 28 de julio, el sábado 28 de julio de 1821, para comunicar a la sociedad la independencia, digamos, del Perú. Y en un decreto publicado por la Gaceta el día 25 de julio, cito las palabras de San Martín, dice: he determinado que el sábado inmediato 28 se proclame vuestra feliz independencia en todos los lugares públicos en que en otro tiempo se os anunciaba la continuación de vuestras tristes y pesadas cadenas. Y para que se haga con la solemnidad correspondiente, espero que este noble vecindario autorice el augusto acto de la jura, concurriendo a él, que adorne e ilumine sus casas en las noches del viernes, sábado y domingo. Bien, ¿qué está haciendo acá? Está reutilizando el viejo ritual de proclamación de reyes que se hacía en Lima, pero para proclamar la independencia con ese emblema, ¿no? No era algo nuevo esta reutilización, ya cuando se proclamó la Constitución de Cádiz en Lima en el año 13, también se reutilizó el ritual de proclamación real. Es decir, es el uso de un viejo ritual o de un ritual acostumbrado que poseía consenso para transmitir el nuevo mensaje de la independencia, ¿no? Podemos ver la imagen anterior muy rápidamente. Yo ahí en rojo ven la cabalgata, el desfile, el día de la proclamación, que fue el 28 de julio,
que se definen 4 puntos del centro de la ciudad, en donde hay 4 plazas donde están montados 4 tablados, donde San Martín, en lugar ocupando el lugar que antes ocupaba el virrey, tomaba el estandarte de la libertad ahora, y en lugar de proclamar viva el rey, tal, viva la libertad, viva la independencia, ¿no? Entonces es una reproducción de un viejo ritual, pero con símbolos nuevos y vocabulario político nuevo. Bien. ¿Cómo interpretamos este ritual? Bueno, es posible que la reutilización de un ritual monárquico no solo haya querido construir legitimidad para comunicar el cambio, como decía recién, sino también haya anticipado su idea de que la mejor forma de gobierno para el nuevo Estado independiente era una monarquía moderada, parlamentaria, de inglés, ¿no? Por otro lado, es posible que esta continuidad ritual para instalar lo nuevo también haya servido para mostrar a la población, especialmente a la élite en Lima, que cumplía con sus promesas de no alterar la estructura social. Entonces, en el ritual quedaban exhibidas, en la performance ritual quedaban exhibidas las jerarquías sociales del lugar tradicional de las corporaciones, ¿no? Ciertamente la posterior decisión de crear la Orden del Sol, que combinaba un criterio meritocrático con otro nobiliario hereditario, la determinación de convertir los títulos de Castilla en títulos del Perú, como decía Cristóbal recién, el envío de la misión del río Arguacián en busca de un príncipe para el Perú, confirmaba la idea de San Martín de que la forma de gobierno más adecuada para el Perú era una monarquía parlamentaria, una idea que compartía con su ministro Monteagudo y que ésta defenderá en sus famosas memorias de Quito. Pero también esas medidas simbólicas del ritual evidenciaban el pacto de gobernabilidad con la élite local, ¿sí? Y por último quería mostrar una imagen, ya para terminar. Es el traje que usó ese día, el 8 de julio, como protector con los colores rojo y blanco, ¿no? Del Perú, que se exhibe actualmente en vitrina del Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, que lo pueden ver ahí. Y si vamos un poco atrás, el pendón real, la imagen izquierda, la única imagen que se conserva es esa, que es una pintura que hizo Mercedes en Francia del pendón que se llevó San Martín como obsequio a Francia, ¿no? Es la única imagen que se conserva del pendón real, de cómo era. Que también está en el Museo Histórico Nacional, pero en depósito. Y para terminar, ahora sí, por favor, Monteagudo, como ministro fuerte de San Martín, diseña una serie de fiestas cívicas para este Perú independiente que está fundando. Y no sé si llegan a leerlas, muchas de los aniversarios tienen que ver con la epopeya de la expedición libertadora, el día del desembarco en Paracas, pero también la batalla de Maipú, el día de la batalla de Chacabuco, independencia de Buenos Aires, dice, no Argentina, de Buenos Aires, independencia de Trujillo, que se ha proclamado antes. En fin, con esto quiero simplemente terminar para que vean cómo el primer sistema de fiestas cívicas del Perú independiente, que no va a durar mucho, sabemos, pero conectaba a Lima con otras ciudades del espacio continental, ¿no? Como de una manera escribía, marcaba una historia común a nivel continental, todavía por escribirse, lo podemos decir, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, realmente las contribuciones a esta conversación se convierten en un maravilloso, desde mi punto de vista, homenaje, ¿no es cierto?, a la independencia peruana, del protagonismo de San Martín, y no solamente de San Martín, sino, digamos, de una conjunción de fuerzas sociales y políticas a la independencia de Perú, ¿no es cierto? Mi función ahora es, de acuerdo a la gentil invitación que recibí, es integrar de alguna manera los principales temas que hemos escuchado. Y está claro que a lo largo de estas 4 intervenciones se han puesto a la luz, o digamos,
podido apreciar digamos, con un énfasis particular la conmovisión política de San Martín en el momento de la independencia peruana, ¿no? Y que a veces esas conmociones suelen ser, digamos, no lo suficientemente enfatizadas porque choca de alguna manera con la historia posterior, ¿no? Con el proceso político posterior que terminó, ¿no es cierto? Ha habido una coincidencia en las cuatro contribuciones, ¿no es cierto?, en donde la preferencia para ese momento político y para las cabezas, diríamos, políticas de Belgrano y de San Martín, y que no serán solamente ellos, de una adecuación en el formato político que no tenía que ver con las repúblicas que después fundaron nuestros estados y nuestras constituciones, sino que el momento de las independencias, porque entre 1815 la de 21, cuando se declara la independencia que hoy festejamos, se desarrolla en un contexto adverso a los proyectos revolucionarios, a raíz de la caída de Napoleón y la entronización, ¿no es cierto?, del sistema de la Santa Alianza y del Congreso de Viena. La única república, digamos, que sobrevivió a ese vendaval fueron los Estados Unidos, y justamente las repúblicas habían tenido un desarrollo errático, convulso, trágico, como justamente lo mencionó San Martín cuando se despidió de Lima, ¿no? Los 10 años de revolución y de guerra habían mostrado que había sido un camino complicado, ¿no? Fundar el orden, como lo señaló Cristóbal Alcomín, y refundar un orden político en base a la ruptura que supuso la declaración de la independencia, aún bajo un canon liberal, supuso un proceso de construcción que muchas veces queda opacado esa preferencia monárquica constitucional para recordar al padre de la patria, como digamos a los hombres que fundaron las naciones hispanoamericanas. Es un tema muy importante de ubicar esa cosmovisión política, y justamente que el profesor haya traído a colación la librería de San Martín es muy curioso y muy necesario, porque justamente el plan lo que digamos, logra reclasificar el profesor Barcia con esos títulos, que esos títulos fueron anotados en un cuaderno que San Martín se llevó y alojó en su propio archivo, porque es un cuaderno que está en el archivo San Martín en el Museo Mitre, en donde se puede verificar que él firmó, dijo, estos libros fueron donados a la Biblioteca de Lima, ¿no? Y es allí en donde justamente se puede apreciar las preferencias lectoras de San Martín, ¿no? Sus preferencias, digamos, sus lecturas políticas, sus lecturas de viaje, sus lecturas de ingeniería, sus diccionarios que incluían hasta un diccionario de música, ¿no? De Rousseau. Realmente San Martín expresa, digamos, el impacto de la revolución lectora en los cuadros del ejército y el interés y la inversión que realizó en una formación que no fue formal, sino que fue a partir de la lectura de libros, ¿no? Y es allí, en esa cosmovisión, digamos, en ese mundo de libros, en donde se descubren también algunas preocupaciones centrales. Y una de las preocupaciones centrales, como lo dijo Betty Graham, que era una viajera, una dama inglesa que lo conoció en 1823, cuando llegó a Valparaíso después de aplicar el protectorado peruano, Betty Graham destaca que lo conoció y le llamó la atención, lo describe el rostro de una manera muy atractiva, con unos ojos más allá de que si era amiga de Cochrane o no, pero destaca una cuestión muy importante, que él para San Martín interpretaba que todo el cambio político entre el fines del siglo XVIII y la vida que había vivido, la vida pública, tenía que ver
con el ciclo de las revoluciones y particularmente con la Revolución Francesa. Y es justamente ese mundo y esa historia en donde habían habido diferentes estados de la revolución y sobre todo el momento del terror de la Revolución Francesa, lo que invitaba a pensar la importancia de gobernar la revolución, ¿no? De una visión de revolución moderada y que justamente en su plan de lecturas está atestiguada por el interés por las obras de Mirabeau, ¿no? Que fue justamente uno de los teóricos y uno de los políticos prácticos, podemos decir, que pensaba, digamos, condenaba los excesos del jacobinismo y promovía el cambio político a un margen, digamos, una monarquía, no la monarquía absoluta, una monarquía constitucional en donde el príncipe, es decir, a la autoridad del poder, había que limitarlo. Es muy interesante este recorrido porque justamente nos señala, digamos, un momento de enormes cambios y como ha señalado mi colega Pablo Ortenberg, también hay una refundación de identidades y hay una refundación de prácticas y de simbologías que empiezan a adquirir o que adquieren otras dimensiones. Entonces, es un proceso de enormes cambios, el proceso revolucionario, que se traduce en la multiplicación de independencias en el continente y al mismo tiempo la necesidad de gobernar esos territorios todavía con fronteras muy difusas, con artefactos políticos difíciles de consolidar, pero que marcan un antes y un después en una historia que es común y que, como señaló Rosendo Fraga, la aspiración también sanmartiniana tenía una cabeza continental, no lo pensaba tan solo en términos de las fronteras nacionales que después adquirieron, ni tampoco en los nacionalismos afirmados que se fortalecieron después, ¿no? Y ahí la gran, diríamos, fascinación que ejerce el proceso de las independencias, que es un proceso de enorme innovación política, cultural, también económica, institucional, constitucional, pero también que deja deudas pendientes, porque esta generación de los hombres que hicieron la revolución y la independencia, digamos, tuvieron éxito en conquistarla y al mismo tiempo sufrieron los enormes desafíos de legar estados consolidados y gobiernos estables en el tiempo. Esa será una tarea que vendrá después, que la asumirán los hijos de la revolución, cuando puedan organizar los nuevos estados, de los que aquí hay representaciones diplomáticas, académicas y una, digamos, amistad continental que nos sigue uniendo y que nos permite reflexionar sobre el pasado con otras lentes a los ojos de lo que vivimos en el presente y también de la persistente atracción que ejerce el pasado para conocer y entender la diferencia entre lo que pasó y lo que somos y al mismo tiempo reconocer puntos de orígenes comunes. Así que bueno, realmente para mí ha sido un enorme placer, agradezco la invitación y una enorme, diríamos también, cantera de ideas y de reflexiones para no solamente celebrar la independencia del Perú, sino también para celebrar encuentros de esta naturaleza. Así que bueno, muchas gracias. Señoras y señores, el acto académico ha concluido. En nombre de los organizadores,